Muy bien, qué bueno. Gracias a Dios por esta mañana. Qué bueno que podemos estar juntos acá, cantar, expresar al Señor nuestra adoración, edificarnos unos a otros también, sumamente importante, y que el Señor nos guíe, nos hable todos los días. Amén. ¿Vamos bien? Se quedaron pensando en Suazo y Sofi y Adriana. Qué bueno, yo estaba por allá y estaban ahí los tres juntitos ahí en la última fila, entonces iba a llegar a hacerles masaje en oración. Pero qué bueno que pasaron y que los pudimos tener aquí con nosotros. Bueno, vamos a calentar motores porque creo que necesitamos un poco de acción, ¿verdad? Bastante acción vamos a necesitar hoy. Vamos a hacer algo, probemos. A ver, primero, levante las cejas. Muy bien, sonría. Muy bien, vamos a hacer una prueba de aptitud. ¿Qué les parece? Eso, muy bien, gracias, Ana. Uno se siente así querido, ¿verdad? Cuando hay apoyo de la audiencia. Yo voy a hacerles unas preguntas, son de conocimiento general. Ustedes saben la respuesta y si alguien se equivoca, no pasa nada, no es ningún problema. Como es prueba de aptitud, de agilidad, no las puedo repetir, pero usted recuerde cuál es la respuesta y luego la repasamos. Así que nada muy complicado. Comencemos pues, ¿estamos bien? ¿Cómo está la energía? ¿Cómo está el ánimo? Muy bien, qué alegre. Bueno, comencemos con la de matemática. ¿Sí? Vamos a ver, es muy sencillo. 1 más 2 por 3. Guarde ahí su respuesta, después la repasamos. Pasemos a la siguiente. Política internacional. A ver, si un avión se estrella justo en la frontera entre dos países, ¿en qué país se va a enterrar a los sobrevivientes? Piense la respuesta, después la repasamos. Pasemos a la tercera. Ciencias de la salud. Si un médico le da a usted 3 pastillas y le dice que se tome una cada 30 minutos, ¿cuánto tiempo le van a durar las pastillas? Guarde ahí su respuesta. La última, ¿cómo vamos? Bien, 100 en el examen, híjole, vamos a ver. La última pues, atletismo. Hoy ya hicimos natación, ahora hay que poner atletismo. Si en una carrera usted adelanta al segundo lugar, ¿en qué lugar queda? Muy bien, esas fueron las preguntas del examen. De aptitud, ni simple para calentar motores. Entonces, matemática, 1 más 2 por 3. Si usted calculó 9, necesita ver la calculadora del celular más tarde. Porque no es 9, le cuento. Ahí se va a asustar cuando mire ahí su celular. Política internacional. Si el avión se estrella en la frontera de dos países, ¿dónde enterramos a los sobrevivientes? En ninguno, porque son sobrevivientes, ¿verdad? Por eso no los vamos a enterrar. No, ellos sobrevivieron, no los vamos a enterrar, ¿verdad? Si usted tiene 3 pastillas cada 30 minutos, ¿cuánto le duran? 1 hora, no hora y media, porque en el minuto 0 o el 1, 30 y 1 hora. Muy bien, excelente. Veo algunos con cara de asombro, pero vamos bien, esto simplemente era para calentar motores. Y si en la carrera usted adelanta el segundo lugar, ¿en qué lugar queda? En segundo. Esa quiere decir que ya se la sabían y la vieron en algún lado, pero es correcto, en el segundo lugar. Bueno, así sucede, ¿verdad? Si usted tuvo alguna mala, no se preocupe, estamos calentando motores. A todos nos pasa. De hecho, le pasó al personaje aquí en la pantalla, fíjense. Este pobre le dijeron que habían 10 paracaídas con 9 personas y muy héroe se tiró. Entonces, así le pasa a uno. Uno le suceden ese tipo de cosas. No es nada grave, no pasa nada. Estamos calentando motores. Lo que sí voy a decir es que pudieron notar que hay algunas cositas que cuando las decimos o las vemos de forma muy rápida, podríamos equivocarnos, podríamos perder algún detalle de vista, podría hacernos falta algo. Y hay algunas cosas que a uno le parecen obvias, es lógico, es fácil, pero cuando las analizamos un poquito mejor, entonces creo yo que las podemos entender a cabalidad. Hoy en el recorrido en el que estamos, del pesebre a la cruz. Ya estamos a pocos días de ese momento duro, difícil de sufrimiento del Señor. Estamos en ese recorrido cuando va a ser entregado. Y hay una pregunta que puede ser bastante obvia.
que hemos hecho muchas veces y que yo sé cuál sería la respuesta que daríamos ahora que yo la voy a hacer. Si yo pregunto por quién murió Cristo, todos nosotros diríamos por nosotros. Y por supuesto que sí. Es bastante claro, lo sabemos y lo entendemos. Es una respuesta inmediata que vamos a dar. Pero quisiera que esta mañana tomemos un tiempo para revisar qué significa ese nosotros. Y no me refiero particularmente a una conversación que hemos tenido y volveremos a tener, y hoy le contaba a alguien que la vamos a hacer despacio. No me refiero tanto el día de hoy a aspectos sobre predestinación. Me refiero más bien a cómo somos ese nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Cristo murió por nosotros. ¿Y nosotros cómo somos? ¿Por qué el Señor muere por nosotros? ¿Qué clase de nosotros somos? Y por supuesto me parece que es muy ilustrativo verlo a la luz de unas escenas. Y no fue solo un personaje, pero en particular hay uno que va a sobresalir en esta escena. La pregunta sería, ¿nosotros moriríamos por gente como nosotros? ¿Nosotros nos sacrificaríamos por otros como nosotros? Y por supuesto voy a preguntar si nos sacrificaríamos y moriríamos por alguien como el personaje que vamos a ver esta mañana. Así que vamos a ir a los 4 evangelios. Tenga lista su Biblia, por favor, ábrala, enciéndala. Va a haber bastantes versículos aquí en la pantalla. Yo voy a estar leyendo de Reina Valera 60 y creo que los 4 autores, los 4 evangelistas nos van a contar, ustedes ya saben, desde una perspectiva teológica, qué está sucediendo en ese momento. La semana pasada terminamos la escena en la última cena. Jesús lavó los pies de los discípulos, les recordó amarse, Jesús les prometió el Espíritu Santo, les dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y oró por ellos y los envió. Así que la escena donde estamos hoy sucede justo después de lo que acaba de pasar. Vamos a comenzar en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Recordemos que posiblemente tenemos aquí en la mano de Marcos los recuerdos, las palabras de Pedro. Puede ser que Lucas también. Marcos capítulo 14, versículo 26. Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, justo después de la oración y de la cena, salieron al monte de los olivos. Hay muchas cosas que ocurren en el monte de los olivos, hay muchas enseñanzas, es un lugar también de refugio, de aprendizaje. Versículo 27, Marcos 14, 27. Entonces Jesús les dijo, todos, ahí están sus discípulos, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y recalcamos el cumplimiento de las escrituras, el cumplimiento de las profecías. Hace un momento escuchamos 1 Corintios capítulo 15, Rebeca mencionaba eso, y es porque así como fue escrito para que se cumplieran las escrituras. Jesús es el Mesías prometido, quien cumple las profecías. Heriré al pastor y las ovejas serán, ¿qué va a pasar con las ovejas? Dispersadas. Jesús dice, estamos a punto de que esto se cumpla. Pero miren el versículo 28, ustedes préstenle atención al 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Le prestaron atención a ese texto? Lo vuelvo a leer. Jesús dice, iré al pastor, las ovejas serán dispersas, ustedes se van a escandalizar, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús está diciendo abiertamente, voy a morir y voy a resucitar. Y nos vamos a encontrar en Galilea. ¿Le prestaron atención ustedes a eso? ¿Sí? Porque los discípulos no. Versículo 29. Entonces Pedro, después de esa declaración, el Mesías sufriente, heriré a las ovejas, pero el Mesías victorioso, resucitaré, venceré a la muerte. ¿Ustedes le prestaron atención a eso?
Los discípulos no. Y Pedro entonces dice, pues aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús acaba de presentarse como el que cumple las profecías, como el siervo sufriente, como el que va a morir, va a dar su vida por las ovejas. Va a cumplir la profecía, va a resucitar poderosamente, va a vencer la muerte. Ellos lo van a ver, se van a volver a encontrar. ¿Y Pedro de qué sale hablando? Pues aquí todos se rajan, pero yo no. Y no lo digo de forma despectiva, creo que Pedro... Recuerden que acaban de tener la reunión, la cena, donde están apesadumbrados, estaban tristes, están confundidos. Creo que están tratando de ser valientes, aunque están asustados, creo que están tratando de sacar algo de valentía. Aunque todos se escandalicen, yo no. También hay un poco de arrogancia. Aquellos sí, yo no. También hay un poco de autosuficiencia. Yo sí puedo. Si los demás no pueden, yo puedo. O sea, hermanos, Jesús acaba de hablar algo profundo de quién es Él, su identidad y misión, y Pedro no puso atención. Pedro está hablando de Él. Yo voy con todo. Yo. Están centrados en sí mismo. Pedro está hablando de sus propias fuerzas, así que la respuesta de Jesús es la siguiente, versículo 30. Le dijo Jesús, te garantizo, así como el cumplimiento de las profecías de que Él es el siervo sufriente, de que Él va a vencer y va a resucitar, de igual manera, ahora yo te voy a decir algo que es totalmente verdadero y se va a cumplir. De cierto te digo que tú, ok, Pedro, vamos a hablar de ti. Vamos, pues tú, hoy, así como en Cristo se va a cumplir hoy, que es el siervo sufriente, tú hoy, en esta noche, o sea, no vamos a ver si después, es en un ratito, Pedro. Tú, sí, estás tratando de ser valiente, pero Pedro así no era. Con arrogancia no, con autosuficiencia no. Tú, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Todos van a huir, todos te van a negar. Yo no, Pedro. Va a ser re evidente. Va a quedar marcadísimo, va a ser notorio. Y qué duro para Pedro, ¿verdad? Porque aquí tenemos el registro. Y yo creo que Pedro le está contando a Marcos aquí esta escena. Porque ese detalle de las 2 veces que canta el gallo va a ser importante. Tú me negarás 3. ¿Cómo hubieran respondido ustedes ante un Jesús que acaba de dar esa profecía, que acaba de afirmar que Él es el siervo sufriente, que acaba de decir que va a resucitar y a vencer, que Pedro acaba de meter la pata? Pedro acaba de decir, no, yo no. Jesús le dice, sí, tú sí. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Recapacitan en ese momento? ¿Escuchan al Señor? Dicen, Señor, tienes razón, Señor, perdóname, me di cuenta. Híjole, rápido, switch. No, ¿qué hace Pedro? Pues él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Esta es quizás una de esas escenas donde dice, Pedro, mejor no. Aparte, él ejercía cierto liderazgo ahí, una influencia, y al final del versículo dice, ¿y todos los demás qué hicieron? Recuerden, estaban asustados, estaban confundidos, estaban preocupados, estaban tristes, estaban apesadumbrados. Acaban de ser ese momento donde el Señor anunció su muerte, su traición, pero no escucharon a Jesús. No se centraron en Jesús, el Mesías, quien cumple la profecía, el Salvador, el victorioso. Están pensando en ellos, yo voy a echar ganas, yo no me rajo, yo sí puedo, ya vas a ver, yo sí. Están dependiendo de sus propias fuerzas. Miremos cómo lo cuenta Marcos. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 nos cuenta ahora qué sucedió. Este fue el anuncio. Aquí está la profecía, Jesús hablando. Pedro
así no. Así no. Y el Señor amorosamente le hizo ver que así no. Va a ser como Él dice, se va a cumplir como Él dice, no como Pedro dice. Marcos capítulo 14, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, ya aquí es cuando prendieron a Jesús y lo llevan para ser interrogado. Vino una de las criadas del sumo sacerdote, versículo 67. Recuerden que no hay energía eléctrica, ¿verdad? Recuerden que no hay alumbrado público. Recuerden que estamos ahí en la penumbra, posiblemente en la madrugada. Recuerden que hace frío, hay fueguito ahí, ¿verdad? Y esta criada del sumo sacerdote, cuando vio a Pedro que estaba ahí calentándose en el fuego, mirándole entre la sombra y con las llamas, ¿verdad? Frente al rostro, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno, con el que están acusando ahora. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero acabamos de leer que Pedro dijo: yo no me voy a escandalizar, yo si es necesario muero, yo lo doy todo. O sea, la intención de Pedro siempre fue buena. Yo digo, Pedro quería, no le salía, pero siempre quería, pero no le salía. Versículo 68, pero él negó, diciendo: yo no le conozco, no sé de qué estás hablando. Y seguramente hubo más diálogo, ¿verdad? Hubo más intercambio, hubo más palabras, usó más cosas para decirlo, pero en esencia, dicen, no. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Pausa. Uno dice: ay, de Pedro tan de una vez, tan malo. Ok, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Usted le acaban de decir que antes de que el gallo cante 2 veces, vas a traicionar al Señor, a tu Señor, por el que acabas de decir que das la vida, y acaba de cantar el gallo una vez. ¿Qué harían? ¿Recapacitan? ¿Se detienen? ¿Reflexionan? ¿Equilibran la mente? Sí, claro, por el Señor lo hacemos. Pues eso es lo que Pedro acababa de decir. Es que es fácil decirlo uno acá cuando no está pasando eso. No, si yo rápidamente digo: Señor, perdóname, y ahí me pongo a evangelizar. Y la criada, versículo 69, viéndole otra vez, Pedro ya había zafado y viéndole otra vez comenzó a decir, ya no solo es ella, sino ahora le empezó a decir a todos los demás. Comenzó a decirle a los que estaban ahí: este es de ellos. Aquí hay uno infiltrado. Pedro está tratando de blend in, está tratando de disimular, está tratando de encajar, de estar ahí con ellos. Ya luego vamos a ver quiénes son los otros que están ahí en la escena, pero Pedro está tratando de ser uno más de ellos. No, yo soy igual que los que están aquí, yo no, de él no. Este no es nuestro, este es de ellos. No, yo ahí me levanto y digo: yo soy de Cristo. No sé, hermano. Versículo 70. Pero él negó otra vez. Ya llevamos 2, ya cantó el gallo una vez, o sea, 2 strikes, ¿verdad? Ya falta 1. ¿Qué hubiera hecho? No, yo ahí recapacito, digo: Señor, perdóname, que mira, la carne es débil. O sea, uno piensa que uno lo hubiera hecho bien, no estoy seguro. Digamos que Pedro tuvo ahí oportunidad, pero ya el Señor conocía, no es que el Señor lo puso en esa posición Pedro solito se puso ahí. Desde que empezó con esa autosuficiencia y arrogancia, el Señor le dice: ¿sabes qué, Pedro? Te vas a dar cuenta quién eres tú y quién soy yo. Y esto es por tu bien. ¿Sí? No es para humillar a Pedro y que se sienta lo peor y desecharlo. No es para dañar a Pedro. Es para que Pedro responda bien, que reaccione, que aprenda. Pero está pasando una lección donde le va a costar. Versículo 70, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. Ahora, no se imagine que es un diálogo cordial. Ay, ¿usted de dónde es?
Ah, de Galilea. Mire pues, qué interesante. O sea, recuerden que aquí estamos en una acusación a Jesús, están buscando matarlo, están viendo en su contra a él y a su secta. O sea, está corriendo peligro. Está bajo amenaza. Son diálogos para intimidar. Está bajo presión. Acaba de salir asustado, preocupado, está tratando de ser valiente. Tú eres de ellos porque eres Galileo, tu forma de hablar es semejante a la de ellos. Se te nota. No tiene cómo esconderlo. Y pobre Pedro, ya le estaba yendo mal, ahora lo pone peor. Entonces, 71, él comenzó a maldecir. Si en la primera Pedro, ahora no, para que vean que yo soy de ustedes y no empieza a maldecir. No se explica abiertamente qué estaba diciendo, pero no es del corazón rendido a Cristo. No es muy cristiano lo que está diciendo. Y empieza a jurar. No conozco. ¿Se atrevería usted a usar esta frase? A este hombre de quien hablan. Me parece que los evangelios nos están diciendo lo terrible de lo que está pasando, lo horrible de lo que está sucediendo. Generalmente pensamos traición, pensamos en Judas. Los otros 11 también. Y aquí está el líder, el representante de ellos, el que acaba de decir contigo a la muerte, está cada vez de mal en peor. Llamando al Señor este hombre. Y el gallo cantó, versículo 72, la segunda vez. Entonces, hasta entonces, miren todo lo que pasó, pero hasta entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Pudo Pedro reaccionar después del primer canto? Sí, pero fue de mal en peor. Aquí está la pregunta. ¿Darías tú la vida por Pedro? Te la voy a poner así. Usted lo discipuló. Usted le dio clases a Pedro. Le enseñó a Pedro. Apoyó a Pedro. Le pagó su desayuno el próximo domingo a Pedro para que viniera. Le dio beca a Pedro. Le compró un libro para que se formara como líder. Es lo que usted invirtió en Pedro. Le enseñó. Es más, le advirtió y le dijo, orá para que no vayas a caer en tentación. Y Pedro se quedó dormido. Casi digo como alguno, pero no. El Señor le dio la oportunidad. Pedro lo traiciona, Pedro lo niega, Pedro lo desprecia y Pedro saca cosas podridas del corazón. Pedro, ¿darías tu vida por Pedro? ¿Morirías por Pedro? No es rato de confesiones, ¿verdad? Pero yo no. No me ha pasado lo que le pasó al Señor aquí con él, me ha pasado otras similares y uno a veces cuesta perdonar. El Señor dijo, hoy verán a ese siervo sufriente, pero venceré. Y lo haré como oró en Juan capítulo 17 para la gloria de Dios y para mostrarles mi amor por ustedes. Pedro necesita ese amor. Jesús murió por ese Pedro, por esa clase de persona. Jesús murió por nosotros, por esa clase de personas que podemos ser como Pedro muchas veces.
Porque a veces una cosa es decirlo, pero en los momentos críticos tenemos que vivirlo y no siempre va a ser fácil. No siempre va a ser sencillo. Nos pasa lo de Pedro. Ahora veamos el ente de Juan. ¿Cómo lo describe Juan? Y Juan va a agregar otro elemento muy importante porque va a presentarnos la negación en dos escenas separadas. Y ustedes van a ver cuál es la que está en medio. La intercala con una escena donde aparece Jesús. Juan capítulo 18. Juan 18, versículo 15. Juan capítulo 18, versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Yo sé que ahorita varios de ustedes están, pero ¿quién era? ¿Pero y por qué? ¿Y a dónde? Ahorita solo es otro discípulo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dijo? Esperen, sigamos leyendo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. ¿Pero por qué y desde cuándo? Yo sé que usted está, pero vamos a concentrarnos en eso. Es que a todos nos surgen esas preguntas ahí. Y entró Jesús al patio del sumo sacerdote. 16. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. O sea, en la narración de Juan, Pedro no pudo entrar. En la que acabamos de leer de Marcos, Pedro ya estaba dentro. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? O sea, así la trata. Dijo: no lo soy. Y entró rápido, ¿verdad? Se fue. Y estaban en pie, ahora miren quiénes estaban aquí. Los siervos, los alguaciles que habían encendido un fuego. O sea, aquí están estos que fueron a aprender a Jesús. Hombres violentos, guardias de seguridad. Y habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. No podemos extrapolar tanto la figura, ¿verdad? Pero a lo mejor imaginamos a Pedro aquí chiquito, ¿verdad? Calentándose frente a aquellos grandes hombres musculosos, violentos, rudos. Pedro chiquito. Noches, ¿verdad? No sé. Pero ahí está Pedro. Ese Pedro que dijo: no te dejaré, ahí está. ¿Sí? Ahora ya van a ver por qué menciono esa parte. Sigamos leyendo. Juan dice, ahora cambia aquí el foco. Versículo 19 es el siguiente versículo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús. Ahora vimos a Pedro dónde está, mientras Pedro está ahí tratando de blend in, de mezclarse con estos alguaciles, estos siervos, estos que fueron a arrestar a Jesús. Mientras Pedro está ahí calentándose y dice: yo no sé quién es, yo aquí estoy. Mientras tanto Jesús está, y dice que está frente al sumo sacerdote que le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina, de lo que enseña, versículo 20. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, es decir, si me vas a juzgar, yo ya dije lo que tengo que decir. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, o sea, tú deberías de ya haber escuchado lo que yo dije, no me estés preguntando ahora. Ahí se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Si quieres testigos en mi contra, pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben y tú sabes lo que yo he dicho. Ahora noten el 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Pedro está ahí abajo rodeado de este tipo de hombres, negando a Jesús. Intimidación. Pedro está asustado. Pedro está confundido. Pedro está tratando de ser valiente, pero en su propia fuerza, en sus propios músculos. Y no va a poder con los músculos de los que están ahí si deciden atacarlo.
Mientras Pedro está ahí negando a Jesús, Jesús está ya siendo interrogado y está comenzando a ser golpeado. El siervo, el Mesías que viene a dar su vida por nosotros, mientras está cumpliendo esa misión de llevar sobre sí ese pecado, aquí está Pedro negándolo. Juan nos presenta ahí ese contraste. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás como malhechor, el sumo sacerdote. Mientras está pasando eso, regresa Juan, versículo siguiente, 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ya vieron qué tipo de persona, ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo, no, yo no soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, si pensaban que la cosa iba mal, ahorita se va a poner peor. Uno de los siervos del sumo, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, vos sos de ellos. Vos fuiste el que le cortó la oreja a mi primo. Vos el que le iba a cortar o sea, cuando él saca la espada, Pedro temblando, lo que quiere es cortarle la cabeza. Vos es el que ibas a matar a mi hermano, a mi primo. Y está rodeado de esos alguaciles violentos. Hermano, aquí decimos, no, yo no te negaré, Señor. Pedro también lo dijo así, pero estando ahí, es pariente el que le había cortado. Le dije, no te vi, yo te vi ahí, o sea, sos vos, ¿verdad? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Jesús les había dicho, señores, ustedes van a ser afligidos, ustedes van a ser esparcidos, señores, confíen en mí. Confíen en mí, no en ustedes mismos. En el mundo tendréis aflicción, persecución, intimidación. Confíen en mí. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. ¿Cuál fue el problema? Que Pedro dijo, no, yo sí soy valiente, yo sí soy fuerte, yo no te niego, yo sí puedo. Jesús dijo, Pedro, no entendiste, así no es confiando en mí. Y queda nuevamente el registro de la evidencia, que cuando confiamos en nosotros, cuando pensamos en nuestra capacidad, no podemos. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hermano, te hago nuevamente la pregunta. ¿Darías tu vida por Pedro? Sé que le discipulaste, lo enseñaste, lo capacitaste, le explicaste, le advertiste. Te negó, te traicionó, no hace caso, no es necio. Veamos la perspectiva de Mateo. Ahora, hermanos, la conversación de hoy no es para que le guarden rencor a Pedro. ¿De acuerdo? Pedro me cae mal. No, al contrario, quizás es para decir, Pedro, entiendo. Sí, Pedro, así no. Pedro, creo que es una historia de la gracia de Dios, que también puede ser la historia nuestra. Así como nuestra historia muchas veces es de fallarle al Señor como Él, también vamos a ver la gracia de Dios en Él. Y ese es el punto, hermanos, al que quiero llegar hoy, aunque estamos viendo ahora todo lo que Pedro hizo mal. Lo hizo mal porque confió en sí mismo, porque dijo, yo puedo, vas a ver que sí. Jesús dijo, no, vine a morir porque justamente no puedes. Vine a morir porque necesitas que alguien te salve. Mientras no entiendas tu necesidad, entonces no has entendido nada. Mientras no entiendas que me necesitas, que no puedes, hasta que digas, sí, Señor, no puedo, te necesito, entonces habrás comprendido. Y esa es
la gracia de Dios para hombres y mujeres como Pedro, como ustedes y como yo. Mateo capítulo 26. Nada más voy a leer un versículo, el versículo 75, porque Mateo va a hacer énfasis en algo, en el llanto amargo de Pedro. Mateo 26, 75. Después de que pasó la negación y el canto del gallo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo se imaginan ese llanto de Pedro? ¿Qué creen que era lo que Pedro estaba sintiendo? El Pedro que dijo: yo soy fuerte, ahora está con un llanto amargo. Porque conocemos el resto de la historia. Era un llanto diferente al que acabamos de escuchar. Este es un llanto lindo. Este es un llanto hermoso. Es lindo escuchar en la familia intergeneracional. No, el llanto de Pedro era amargo, amargo. Pero porque conocemos el resto de la historia, podemos entender que no era un llanto destructivo, no era un llanto negativo, no era un llanto de condena. No, es el llanto de que ya entendió. Es un llanto positivo, es amargo, pero entendió. Es un llanto donde reconoce quién es Jesús y quién es Él. Es un llanto de dolor del arrepentimiento. Es un llanto del dolor de reconocer su necesidad. Hermanos, Jesús vino a buscar a hombres y mujeres que reconocen sinceramente su condición. Hombres y mujeres que reconocemos que necesitamos a un Salvador. Vino por nosotros, ustedes y yo, y Pedro, y los otros 10. Buscando un corazón que reconoce que solos no podemos. Buscando corazones sinceros que dicen: Señor, te necesito. Sin ti no puedo. Es un llanto de haber entendido esa realidad. Por eso el Señor Jesús le puso esa escena y esa situación de la negación y el canto. No era para apachar a Pedro y darle su merecido. No, es el Salvador, es el Mesías que viene a rescatar a hombres como Pedro, pero que necesitan reconocer su necesidad. Pedro, voy a tener que ponerte evidencias. Voy a poner aquí indicadores pedagógicos para que veas que te faltan ciertas competencias. La principal es: confía en mí, no en ti. En medio de la aflicción, en medio de la intimidación, hermanos, en medio de un mundo que puede estar en contra nuestra, en medio de correr el peligro que sea, confía en mí, no confíes en ti. Nos falta Lucas, ¿verdad? Son 4 evangelistas. Si usted está, ay, vaya que no eran 8, ya vamos con el último, son 4. Lucas capítulo 22. Cada autor nos está dando una perspectiva y en cada una encontramos algún aspecto que suma a su interés del mensaje de la redención o a su discurso evangelizador, si queremos llamarlo así. Y quiero que noten un detalle único en Lucas. Cada autor, vieron, tiene un detalle muy particular, pero Lucas en su investigación posiblemente va a recopilar esto de las palabras de Pedro.
Versículo 54, Lucas 22, 54. Y prendiéndole a Jesús, lo arrestaron. Es un momento violento. Aquí es donde Pedro saca la espada. Pero lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y aquí vemos, si Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él. Y ahí cuando está esas llamas y se ve más o menos su rostro, lo mira y dice, también este estaba con él. Otra vez no solo era, usted es conocido, ¿verdad? Son acusaciones, es intimidación, es presión. Pedro, versículo 57, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Qué simpático esto, 59. Como una hora después. Alguien está contando aquí muy preciso lo que está ocurriendo. Dice más o menos una hora de... ya. Otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía estaba ahí defendiéndose y hablando, el gallo cantó. (61) Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Señor, lo están acusando, lo están abofeteando. Está aquí, cerca, no hay mucha distancia. Quizás están llevando. El Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Yo creo que no solo se acordó se acordó que Él es Señor. Pero se acordó de lo que el Señor le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Se encontraron cara a cara. Las miradas de Pedro el pecador y Jesús el santo, santo, santo. Pedro no reaccionó al escuchar al gallo. Pedro reaccionó ante esa mirada. ¿Cómo te imaginas esa mirada del Señor? Algunos quizás tenemos la idea de un Dios enojado cada vez que fallamos y un Dios con una mirada que fulmine, decir, ahora sí vas a ver lo que te mereces. Si esa es la mirada que imaginaste de Jesús, no es la mirada del Jesús bíblico. Si fuera esa la mirada del Jesús bíblico para condenar a Pedro, no necesitábamos de la profecía al pesebre ni del pesebre a la cruz. Ya sabíamos que por cuanto todos pecamos, merecemos ser fulminados y muertos. Sería una mirada de, te lo dije, Pedro. ¿Cómo fue esa mirada del Señor? Que fue una mirada que logró que Pedro reaccionara y entendiera.
Ante las miradas de otros que estaban amenazando a Pedro, la mirada de Jesús lo hizo entender quién es Él y quién soy yo. La mirada de Jesús lo hizo recapacitar. La mirada de Jesús le dijo, Pedro, así no era. ¿Ya entendiste? La mirada de Jesús le dijo, Pedro, firme. Esto no ha terminado, Pedro. Pedro, vamos. Tenemos una misión que cumplir, Pedro. Y hermanos, en la vida hay muchas miradas que nos pueden estar acosando, intimidando. Hay muchas cosas que nos pueden dar miedo. Hay muchas cosas que nos pueden generar aflicción. Hay muchas voces que a lo mejor nos hostigan. ¿Qué mirada estás viendo? ¿Qué voz es la que estás escuchando? ¿A quién le vas a poner atención? Que sea la mirada de Jesús la que nos haga recapacitar y recordar que su palabra es verdad. Confía en Él. Qué historia tan terrible la de Pedro. Pobre Pedro. Pregunto otra vez. ¿Usted daría su vida por Pedro? ¿Salvaría a Pedro? ¿Merece Pedro? ¿Merezco yo? La historia de Pedro no termina ahí. Es que Pedro necesita un salvador. Pedro necesita a alguien que lo rescate. Pedro no puede. Pedro es incapaz. Necesitamos un salvador. Y en efecto, esa es la mirada de Jesús, el Salvador. En efecto, Él salvará. Jesús salvará a Pedro. Jesús nos salva a nosotros. El Señor sabía muy bien lo que Pedro iba a hacer. Y lo dijo, lo explicó. Lo predijo en profecía. Pedro, ciertamente hoy harás eso. Pero el Señor quería que Pedro supiera lo que Jesús iba a hacer. Lucas capítulo 22. Voy a regresar aquí cronológicamente antes de la escena de la negación. Porque hay otro detalle que agrega Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, te afirmo que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Recuerdan? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Pedro, Satanás mismo te quiere zarandear. 32. Esa es la obra del mal, es la obra de Satanás. 32. La obra del Salvador, Cristo. Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado que tu fe, tu confianza no falte. Pedro, Satanás te quiere hacer pedazos. Jesús le dice, Pedro, pero yo estoy orando por ti. Que tu fe, tu confianza en mí no falte. Y tú, Pedro, este Pedro que acabamos de ver, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Antes de que sucediera la escena de la negación, Jesús ya le está diciendo, Pedro, Satanás te quiere hacer pedazos. Confía en mí, no confíes en ti, yo he rogado por ti. Y una vez pases este momento terrible, la historia no ha terminado, quiero que hagas algo, tienes una misión que cumplir. Una vez se note, Pedro, tu incapacidad, tu debilidad, una vez que quede en evidencia que tú no puedes, va a quedar en evidencia mi poder sobre ti. Yo sí puedo. Esta es la gracia restauradora de Dios. Es la salvación preciosa en Cristo. Aún el Señor sabiendo lo que Pedro iba a hacer y que se iba a notar que Pedro no podía, Cristo muestra su amor por un pecador traidor. Ese es Él. Nosotros. ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros, que no podemos.
Pero así nos ama tanto. El Señor oró por Pedro. ¿Orarías? Dice Pedro, después de todo lo que hiciste y vas a hacer, voy a orar por ti. Sí, yo quiero hablar con Pedro, quiero verlo. El Señor oró por Pedro. El Señor miró a Pedro. Y el Señor restauró a Pedro. Le dijo la restauración antes de que sucediera la traición. Qué gracia tan maravillosa la del Señor por nosotros. Me fina el tiempo atrás, me voy a ir al futuro, me voy a adelantar en la escena porque no podemos dejar de leer esto. Marcos capítulo 16, cuando pasó el día de reposo, después de la crucifixión y la sepultura, cuando pasó el día de reposo, Marcos 16, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir al cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, así como el otro domingo vamos a venir muy de mañana, el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol. Versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se asustaron, se espantaron. Pero les dijo, no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. 7. Pero id. Decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Pedro tiene que oír esto. Díganle a los discípulos, pero asegúrense. Busquen a Pedro. Pedro tiene que oír esto. Pedro, traición, Pedro. Sí, Pedro. Satanás te pide, yo he orado por ti. Cuando esto termine, vas a volver y vas a hacer algo muy importante. Díganle a Pedro. ¿Qué estaba pensando Pedro? ¿Qué estaba pasando? El Señor no ha terminado con Pedro. Lo que Pedro ha hecho no es final. Es por quien Cristo es, que hay esperanza para Pedro, para nosotros, que hay restauración, que hay vida nueva, que hay propósitos. No es por nosotros, es por ese Cristo, el siervo sufriente, vencedor, que venció el pecado, que venció la muerte, que nos salvó. Es por Él que tenemos nuevas misericordias y nuevas oportunidades. Ese es el Dios que restaura, es el Dios de la gracia. Es el Dios al que uno tiene que decirle gracias. Es el Dios que nos ama incondicionalmente y que en su mano estamos seguros y de ahí nadie nos arrebatará. Antes de que terminemos, hay un par de pasajes más que quiero leer, pero quiero invitarlos a ya sea escuchar o unirse a la letra de una canción. Quizás es nuestra oración o debería serlo. Al ver la gracia del Señor, quizás estas palabras nos pueden invitar a decir gracias. Escuchemos. Solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias Dios por amarme así y
Y aunque a veces olvido que para mi necesidad provees, oh gracias Dios por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré. Tu amor es increíble, me transformaste. Aquí estoy como soy, vengo a adorarte, mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Pude haber muerto en mi pecado, pero me viniste a salvarme, diste paz y fuerza para amar. Yo era el que debió pagar, pero tomaste mi lugar, mi Cristo. ¿Qué puedo decir? Y aunque no merezco tu amor por mí, en tu misericordia me amaste. Aquí estoy como soy, a adorarte, mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte, quiero agradecerte por el sol. Quiero agradecerte su resplandor. Oh, Dios, te amo. Gracias, te quiero agradecer. Gracias por tu dulce amor. Aquí estoy como soy, vengo a adorarte, mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte, gracias Dios. Quiero agradecerte, mi Señor, quiero agradecerte. Oh, dímelo, te amo, mi Señor. Quiero agradecerte, mi Dios. Quiero agradecerte. Cuán agradecidos estamos. Cuán agradecidos vivimos. La única manera de hacerlo es entregándonos por completo a Él. Por las misericordias de Dios, les ruego que presenten todo su cuerpo como sacrificio vivo. Vivamos diciéndole gracias por haberme amado, gracias por haberme salvado, gracias por haberme perdonado, gracias por haberme rescatado. ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros, como Pedro. Señor, gracias. La historia no termina ahí, porque yo creo que esa mirada de Jesús era a Pedro diciéndole: Pedro, vamos. Pedro, atento, Pedro. Pedro, no te distraigas, confía en mí, Pedro. Hey, Pedro, vamos, reacciona. En Juan capítulo 21, un pasaje para leer en casa. Tiene muchos detalles que se conectan con esto, pero solo quiero mencionar que en ese capítulo Jesús se encuentra
con Pedro. Y tiene una conversación, sí, con Pedro, que dijo, Señor, aquí voy, pero Pedro, ¿ya aprendiste? Sí. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Interesante. Pedro, no hemos terminado. Hay algo que hacer, Pedro. Hay una misión que cumplir. Pedro, ve, pastorea las ovejas. A pesar de él mismo, a pesar de lo que pasó, Pedro, ahora vas a poder por mi poder, no por el tuyo. Cuando Pedro entendió quién es Cristo y quién es Él, cuando tú y yo entendemos quién es el Señor y que nosotros somos los servidores, hermanos, pase lo que pase, la voz que intimide o la mirada que no importa, porque vamos a ver a la voz y la mirada de Cristo. Si tienes presente quién eres y quién es Él y tienes claro tu llamado, arriba, adelante, ánimo a cobrar fuerza en Cristo, para servir a Cristo, para vivir para Cristo. Si no tengo claro quién es Él, no voy a poder. Y Pedro escribió luego unas cartas. El Pedro pastor. Pedro pastor, ¿cómo? Pedro pastor, sí. El Señor lo escogió a él para pastorear. Y escribió unas cartas y le escribió a los cristianos y les dijo, señores, no pueden olvidar la gracia de Dios y el perdón de Dios por ustedes, porque si no lo tienen presente lo que Él es y ha hecho, entonces ustedes van a vivir ociosos, dice, sin dar fruto. Más bien, hermanos, procuren hacer firme su vocación y elección y de esta forma no caerán jamás. Con la mirada en Jesús, escuchando a Jesús, atentos en Jesús, entonces podremos llegar a ser y a hacer lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que hagamos. Y hermanos, solo así vamos a poder ir a donde Dios quiere que vayamos. ¿Qué te está distrayendo? ¿Qué te intimida? ¿Qué te preocupa? ¿Qué voces estás escuchando? Cristo te ama y murió por ti. Y Él es tu esperanza. Vive agradecido. Padre, gracias por habernos amado tanto. Gracias por haber manifestado tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ya no somos enemigos, sino ahora somos tus hijos, tus siervos, amigos tuyos, herederos. Gracias porque ahora tenemos acceso libre para llegar confiadamente a un trono donde está el Rey de Reyes, Señor de Señores, el juez justo y perfecto, el Padre de misericordia, y hallar gracia y socorro que tanto necesitamos. Señor, que en medio de cualquier aflicción, en medio de la persecución, en medio de intimidación, nuestra confianza en Cristo sea cada día más firme, que cobremos ánimo y valor, porque nos ha enviado a su Espíritu, para que ahora sí podamos, no en nuestras fuerzas, sino por su poder, ir y ser testigos hasta lo último de la tierra. Gracias por haber enviado a tu Hijo para morir por nosotros. Que esta semana, mientras leemos los evangelios, mientras hablamos con otros el evangelio, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos estén puestos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Queremos agradecerte por habernos amado así. Gracias.